semana pasada, un tribunal de apelaciones rechazó el pedido de la defensa de Gustavo Penadez y ratificó la reserva de identidad de las víctimas en el caso en el que se investiga el senador por denuncias de explotación sexual de menores. Tras la última instancia judicial, los abogados del legislador habían planteado que este era acusado por personas que no sabía quiénes eran, lo que generaba indefensión. La sentencia justamente rebatió estos argumentos. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Juan Raúl Williman, abogado justamente de 6 de los denunciantes contra el senador Penadez. Doctor Williman, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, a las órdenes. Una aclaración, en realidad no soy el abogado como de forma particular, sino que lo hago a través del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, ¿no? Está bien, es pertinente la aclaración. Sí, doctor, claro. ¿Cómo recibieron ustedes, como que llevan adelante esa defensa, esta novedad, este fallo del Tribunal de Apelaciones? Bueno, nosotros en realidad, respecto de la posición que sostuvo originalmente la Fiscalía y que nosotros apoyamos e intentamos mantener, de hecho fue un tema bastante controversial porque se supone que acá hay un equilibrio entre el derecho a la defensa técnica y la protección de las víctimas, entonces se generó ahí una polémica. Uh-huh. Sin embargo, nosotros estábamos bastante tranquilos y a la espera de que efectivamente tanto el Tribunal de Primera Instancia, en realidad la jueza de garantía en primera instancia, mantuviera la reserva de la identidad para poder hacer las declaraciones anticipadas. Y bueno, obviamente con la cautela necesaria, pero también pensábamos que el Tribunal de Apelaciones, en virtud de que en realidad está aplicando normas de orden público, también iba a mantener la reserva. Pero admitíamos que era un tema discutido, porque el propio artículo 163 del Código de Proceso Penal, cuando establece la posibilidad de la reserva de la identidad, ya hace una ponderación, pero la hace respecto de la valoración de la prueba, de la eficacia que va a tener esa prueba, cuán eficaz es desde el punto de vista probatorio si yo no conozco a la persona y no sé su identidad. No así de la posibilidad de que efectivamente se haga si esto está funcionando como un mecanismo de protección que permite que la declaración exista frente a situaciones en donde de otra manera tal vez no declararía. De todas formas, yo creo que en el presente caso va a haber declaraciones anticipadas que van a ser normales, parece de alguna manera, es decir, con la persona perfectamente identificada y viéndola y percibiéndola de forma directa a través del sistema de circuito cerrado de cámaras, y va a haber otras personas que van a declarar en la modalidad de declaración anticipada, pero además con reserva de la identidad, conforme a lo que dijo el Tribunal de Apelaciones. Uh-huh. En estos denunciantes, ¿había temor cuando se presentó justamente este recurso, esta iniciativa por parte de la defensa de Penadez? Bueno, sí, técnicamente hay, más allá de que sea su derecho, algunas de las víctimas que plantean la declaración anticipada están de acuerdo con hacerla, están de acuerdo solo con hacerlas en esta modalidad, o sea que de hecho la posibilidad de que declararan para muchos de ellos estaba pendiente de que su identidad fuera reservada. De lo contrario, por temor a represalias, para que fueran contactados, lo que eventualmente podía llegar a pasar, si no se había pasado, etcétera, tenían la necesidad de que fuera de esta manera. Uh-huh. Si bien hay otras víctimas que tal vez con otra capacidad de enfrentar la situación y son capaces de decir que declaran en cualquier hipótesis con o sin reserva, no era la situación de todos, o sea que para nosotros era importante que se mantuviera, porque de alguna manera es lo que las propias víctimas habían solicitado, ¿no? Sobre todo en algunos casos. A ver, si podemos tenerlo en los casos que así corresponda, más allá de la voluntad de la víctima, para nosotros está bien, pero cuando además es la voluntad de la víctima y no declararía de otra manera, pasa a ser trascendental uh-huh. que efectivamente se pueda realizar en esta modalidad. Uh-huh. Por eso el debate originalmente se dispuso la prueba anticipada, se decretó, lo que pasa es que hubo una oposición, hubo una audiencia de más de 6 horas donde se debatió esta situación y esa resolución de hecho fue apelada, pero hoy con esta sentencia del Tribunal de Apelaciones entendemos que ya estamos en condiciones de poder avanzar hacia las declaraciones anticipadas, que depende por cuál se arranque, algunas serán con identidad reservada y otras no. O sea que, para resumir esto, doctor, potencialmente alguno de las víctimas o denunciantes no se iban a presentar si no era bajo estas características, bajo esta modalidad, digamos.
Y bueno, habría que haber trabajado mucho en convencerlos de que no corrían riesgos y de que íbamos a tener que tomar otras medidas cautelares para preservar su integridad y su seguridad, porque la sensación que ellos tenían era esa. Pero bueno, me parece que de última esta es la medida más inocua, incluso con los imputados, inocua en el sentido de que esta medida permite proteger a las víctimas sin causar grandes perjuicios a los imputados. Básicamente es una reserva de la identidad, no es una medida cautelar de las más fuertes o de las más alta intensidad. Y le vuelvo a repetir, como dice la sentencia, hay una ponderación de estos derechos y por ende, bueno, su eficacia probatoria es menor. No obstante, por eso está bueno también que la Fiscalía estratégicamente decida, eso lo hablamos, y me parece muy inteligente también, que haya declaraciones que no sean con entidad reservada y otras con entidad reservada, y bueno, que ahí tener un mix en realidad de declaraciones. Bien. Doctor, en la resolución que había tomado en su momento la jueza no impedía que el proceso avanzara hasta que tuviera este fallo que se conoció la semana pasada. De todas maneras, no se avanzó. Usted decía ahora justamente, ahora resta avanzar. ¿Cómo se avanza? ¿Cuáles son los pasos que vienen en esta causa? Claro, lo que pasa es que incluso la jueza de garantía, cuando resolvió no hacer lugar a la oposición de las defensas de los imputados, ya fijó las declaraciones anticipadas. Hay un decreto que al decreto lo que le faltaba eran las fechas nomás. ¿Por qué no le puso fecha? Bueno, porque razonablemente entendió a la declaración de una víctima como un acto único y irreproducible que no se podía desarrollar 2 veces. Entonces no podía avanzar en la causa si mañana el Tribunal de Apelaciones le decía no, revoco la reserva de la identidad, tiene que declarar sin reserva de la identidad, tendría que volver a declarar. Entonces eso es no solo es un acto único y reproducible, sino que incluso podemos llegar a sostener que es revictimizante para la persona que tiene que pasar 2 veces por la declaración. Entonces creo que todos estuvimos de acuerdo y creo que la jueza de garantía estuvo muy bien y la Fiscalía lo planteó también en ese mismo sentido de, bueno, no vamos a avanzar hasta que vuelva el tribunal. Entonces el decreto incluso que disponía la declaración anticipada, le vuelvo a repetir, que solo le faltaban las fechas. Entonces ahora que esto está resuelto, ya la jueza de garantía puede establecer las fechas para poder empezar a tomar las declaraciones anticipadas. Advierto que las declaraciones anticipadas al juicio oral, ¿no? Lo normal sería que un testigo, una víctima, declarara en juicio oral y público frente al juez de juicio y no ante el juez de garantía. Pero en esa hipótesis, por aplicación de estos artículos que le estaba mencionando, 163, 164 y sobre todo el artículo 76 de la 19.580, las declaraciones, la regla es que sean de forma anticipada, o sea que sí o sí hay que pasar por esta hipótesis, por esta situación, en hipótesis de víctimas especialmente vulnerables, o sea que ahora lo que resta es empezar a tomar declaraciones anticipadas. Obviamente que la investigación no se encuentra formalizada, esa es una decisión también estratégica de Fiscalía, que me parece correcta, de empezar por las declaraciones anticipadas para no dejar ya la situación de las víctimas saldada y su declaración ya diligenciada como prueba que pueda ser trasladada a juicio en caso de formalización y subsiguiente juicio oral. Y hablando de fechas en concreto, doctor, ¿hay alguna referencia sobre eso, más allá de que falte poner la fecha dentro del escrito? Digamos, ¿se entiende que puede ocurrir esta semana, la otra? Yo supongo que esta semana ese decreto estará completo, con fechas, y ya tendremos, ya seremos convocados a las audiencias correspondientes. Supongo que no pasará de esta semana o la otra. Bien. Doctor, ¿cómo funciona justamente ese sistema por el cual la persona declara, pero no se conoce ni su rostro, ni su voz, ni su identidad? ¿Cómo funciona en la práctica? En general, en la práctica, si no fuera con reserva de la identidad, para ponerlo claro, la víctima tampoco, en este tipo de delitos, no comparte la sala con los imputados y su defensa. O sea, en general no es cámara Gesell, pero la cámara Gesell es otra cosa, es un sistema de vidrio de doble fondo. De hecho, diría yo que es mucho mejor el sistema que nosotros tenemos de circuito cerrado, porque uno está cómodamente en una sala de audiencias viendo en una pantalla de buen tamaño y escuchando la declaración de la víctima que está en otra sala de audiencia o incluso en otra sede física. O sea que no hay chance de que se crucen. Esto implica una discusión del pliego interrogatorio con los tópicos o puntos previo a que declare. Eso sí se hace en audiencia entre los abogados, fiscales y el juez de garantía. Se llega hacia arriba a un texto de tópicos, de preguntas, de puntos sobre lo que va a declarar
la víctima, se le entrega ese documento a lo que sería el receptor, el funcionario especializado que va a tomar esa declaración, y lo que hacemos los abogados es ver desde nuestro lugar, desde la sala de audiencia, a través de una pantalla, repito, de buen tamaño, generalmente se ve bien, se escucha bien, la declaración anticipada. La diferencia es que ahora, en vez de ver el rostro de la persona, esto estaría distorsionado, y obviamente en vez de escuchar la voz normal de la persona, esta estaría distorsionada. ¿Para qué? Para evitar la identificación de la persona. Entonces la diferencia es básicamente esa, ¿no? O sea, en general la pregunta arranca con los datos personales de la persona, que eso es lo que no va a pasar, y repito, uno lo ve y lo escucha perfectamente. Acá habría que distorsionar voz e imagen para asegurarnos de que esa identidad se mantenga en reserva. Doctor, ¿ustedes entienden que ese recurso que presentó la defensa del senador Penades lo ven como una chicana o lo ven como parte normal, formal del proceso de defensa de cualquier persona que esté imputada o señalada por una denuncia de estas características? No, yo creo que era una discusión válida. De hecho, el debate en audiencia previo al recurso y previo a que la jueza de garantía decidiera fue muy rico. Digo, la propia jueza de garantía lo dijo, fueron 6 horas de discusión donde se estaban ponderando derechos, todos derechos que son muy importantes, porque el derecho a la defensa técnica para un imputado es un derecho fundamental, los derechos de las víctimas de ser protegidas en su seguridad, integridad y dignidad también es un derecho fundamental. O sea que la ponderación de esos derechos es un debate más que razonable, y bueno, a mí me parece hasta correcto que se hayan dado todas las garantías, que hayan tenido la posibilidad, todos hemos tenido la posibilidad de debatirlo, de que la jueza de garantía lo resuelva, y aún más de que un tribunal de apelaciones con mayor jerarquía aún resuelva al punto, confirme la sentencia de primera instancia en este sentido. Creo que ahí me parece una discusión válida, más allá de que si hay una estrategia de ganar tiempo, puede serlo, yo no lo sé específicamente. Lo que sí sé que la discusión era válida, es una discusión válida, razonable, que se dio en esos términos y que, entiendo yo, se resolvió correctamente. Doctor, el senador Penades ha hecho algunas intervenciones muy puntuales en la prensa, y en una de ellas señaló que lo que había contra él era una trama organizada por ciertas personas, nombró a una persona allí. Sé que hay limitaciones para la pregunta que le voy a hacer ahora, pero dentro de lo que nos permita la ley y por supuesto su responsabilidad como abogado defensor, se la traslado. ¿Hay algún tipo de vínculo entre las personas que usted defiende, que el consultorio defiende? ¿Se conocen entre sí? ¿Hay algún tipo de vínculo formal entre esas personas? Mire, y esto lo contestó la fiscal enseguida de que uno de los imputados hizo esa declaración, y contestó que no advertía de la carpeta de investigación ninguna trama, porque hay muchas víctimas y muchas de ellas directamente no se conocen, y algunas incluso responden a hechos, épocas históricas muy distintas, ¿no? Con franjas etarias distintas, círculos sociales distintos, etcétera. Entonces, está bien, es una teoría del caso alternativo, tiene derecho a desarrollar una teoría del caso alternativa, pues hay que lograr probarla. Lo que me apoyo en lo que dice la fiscal en ese sentido. La fiscal Ione dijo con claridad de la carpeta investigativa y de las diferentes personas que ostentan hoy la calidad de víctima, algunas de entidad reservada, otras no conocidas, no surge esa posibilidad. Pero más allá de lo que dijo la fiscal, doctor, a usted como abogado de por lo menos esas personas defendidas, ¿le consta lo mismo? Pienso lo mismo, porque le vuelvo a repetir, esto es un dato objetivo que está en la carpeta, responde para arrancar, responde a periodos históricos muy distintos. Entonces, difícil hacer una conexión entre una persona de una franja etaria y otra, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya con ese dato ya le indico que no encuentro ahí una conexión entre determinadas personas que figuran como víctimas en la carpeta investigativa. Doctor, a partir de la presentación de la primera denuncia surgieron unas más, pero el tema ha seguido avanzando. Al día de hoy, dentro del consultorio, ¿hay nuevas personas, nuevos casos que se han conocido, digamos? ¿Hay potenciales nuevas víctimas? Tanto el consultorio, que mantiene el número de 6 víctimas que este momento patrocina, como la fiscalía,
que ahora me deja la duda, pero entiendo yo que tiene 9 víctimas identificadas para declarar en sede anticipada. Eventualmente habría una más, creo que Fiscalía llegaría a 10, pero en definitiva el número se mantiene constante. Uh-huh. O sea que ustedes, en el caso particular de ustedes, 6. no han recibido nuevas denuncias. No, hemos recibido nuevas consultas, pero no nuevas denuncias para que efectivamente estemos ante una situación eventual de agregar una víctima a nuestro patrocinio. Ni de las que están en la carpeta, que algunas tienen su abogado particular, etcétera, ni nuevas denuncias específicamente que hayan pedido nuestro asesoramiento. ¿Y esas consultas son recientes? No, son de un tiempo ya, son más cercano a la fecha. O sea, lo que quiere decir es que tuvimos más consultas que efectivamente personas que efectivamente se acercaron, hicieron la consulta y solicitaron nuestro patrocinio, ¿no? Bien. Doctor Juan Raúl Williman, integrante del consultorio de la UDELAR, que defiende justamente el consultorio a estas 6 personas. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, un placer estar con ustedes. A las órdenes.